Habíamos quedado con esta imagen la clase pasada, y era el perfil de la regolita. Quiero insistirles en esto de la regolita porque les había dicho también la clase pasada, esto es lo que eh, en parte le estorba al ingeniero civil cuando va a construir. Por eso es que quiero que definamos bien la regolita. Esta es la roca que aquí tiene una que otra fracturita, por eso le pintan dos, pero todavía es la roca maciza. Aquí es la roca ya disgregada porque la meteorización trabajó las ranuritas estas y las desprendió. Y aquí están ya más alteradas. Y aquí ya mayoritariamente dejó de ser roca y pasó a ser suelo. Y aquí es totalmente suelo. Y las capas superiores entonces, este suelo, aquí, que no hay restos de roca, la parte esta que no hay restos, es el famoso suelo residual, o sea, la roca totalmente descompuesta que dejó de ser roca y pasó al suelo, o tierra, como lo llama el ciudadano común. Es suelo, pero es residual porque ahí estaba la roca que se pudrió, era la roca que se pudrió y se quedó en el sitio de cuando era roca, de cuando era roca. Pues eso dice que es residual, porque está en el sitio de cuando era roca. Bien. Ahora bien, esto de encima es porque cuando ya es suelo aquí, si está en laderas de montaña, encima le viene material por erosión o algún pequeño deslizamiento y cosas de esas, y material se le colocó encima, que es este que llaman coluvión, coluvión. Este ya es suelo transportado, porque fíjese, yo les acabo de decir que si antes un deslizamiento, material de deslizamiento que vino y se depositó aquí. O sea, se desprendió de un sitio donde era suelo residual, lo transportó, por eso se llama suelo transportado, y lo depositó aquí. ¿Ok? Este es el suelo de la roca y este es el transportado. Y este suelo, que es el famoso suelo orgánico de los ingenieros agrónomos, porque es la parte superficial que en algunos casos ese suelo superficial es parte de este suelo residual y en este caso se colocó encima del coluvión, ¿verdad? Es como esta es la parte superficial que recibe y sostiene la vegetación, cualquier tipo que sea, bosque, gramínea o cultivos de los seres humanos, cualquier cosa, pero es vegetación. Entonces la vegetación, en la medida que se va pudriendo, les llega su hora de que también se acaban, como nos acabamos los seres humanos, se descompone y los elementos químicos que contiene esa vegetación se incorporan al suelo y es lo que produce lo que llaman suelo orgánico que alimenta nuevas plantas. Esos, ese suelo orgánico es el más estorboso para el ingeniero civil. Lo primero que hay que mandar a quitar es toda la parte de suelo orgánico. Y esto se va dejando de acuerdo a qué tipo de material va uno consiguiendo, ¿verdad? O qué tan espeso es, o qué tan oxidado es, qué tan alterado está todo eso. A veces, cuando este espesor de regolita no pasa de un metro, que menos de un metro, 30 centímetros, 40 centímetros, se le puede decir al maquinista que saque todo y solamente deje al descubierto la roca maciza para fundar la obra de ingeniería directamente sobre la roca. Eso depende del caso, pero a veces se toman esas decisiones. ¿Ok? Bien, esto ya es un perfil de regolita vista en el terreno, como se ven en el terreno. Dice, como habíamos visto, lo que era la roca originalmente es roca maciza, después la roca toda fracturada y va graduando, va gradando hacia el suelo residual. El suelo residual ya es ya no es roca. En la parte superficial dejó de ser roca y suelo residual. Y este es el suelo agronómico. Es de colores oscuros porque contiene mucha materia orgánica. Como lo vemos que está en la cima de una colinita, así como esta otra que le estoy señalando detrás y otra que está señalando detrás, y es cima, entonces no hay coluvión o suelo transportado encima, porque es la cima de una colina. Si fuera una ladera como esta,
o ladera como esta, entonces material de encima por gravedad se le vino y se le colocó aquí. Pero estamos en la cima de esta colinita, estamos en la cima, lo que quiere decir que el suelo orgánico se formó directamente sobre suelo residual. Aquí no hay suelo transportado, en este caso de esta fotografía. ¿Ok? Y así como se observa en el terreno. Se va a construir sí o sí. El ingeniero da orden de que al operador de la máquina que acabe con esto. Y cuando acaba con esto, si llega un ingeniero agrónomo y me ve que está acabando con eso, le saca la madre, porque eso es lo principal y lo más clave para el ingeniero agrónomo trabajar. Lo que es lo mejor para el ingeniero agrónomo es estorboso para el ingeniero civil. ¿Ok? Bien, la regolita. Aquí está también, mire, la roca maciza, la roca ya está fracturada, aquí ya es el suelo residual y aquí encima, si han habido material transportado, se coloca el suelo transportado. Les quiero decir eso porque hay dos tipos de suelos en ingeniería para trabajar, el residual y el transportado. Hay que determinar bien qué tipo de suelo residual hay, qué tipo de suelo transportado hay, porque cada un tipo de suelo, tanto de uno como de otro, tienen diferentes comportamientos para una obra civil que se le instale encima. ¿Ok? Por eso hay que conocerlos bien, de qué tipo son. Capas de material degradado, blando, no consolidado, que se encuentra sobre rocas. Esta. Y no está colonizada por seres vivos. Esta es la que está colonizada por seres vivos, que son las plantaciones, la parte superficial, el suelo agronómico. Y aquí está visto en el terreno. Profe, Dime, ¿a qué se refiere con no consolidado? casi no te oigo. ¿A qué se refiere con no consolidado? Lo único que te entendí fue consolidado. Bueno, ¿a qué se refiere con Ahora sí te no escucho. consolidado? Dímelo otra vez. ¿A qué se refiere cuando dice que no está consolidado? Que no, perdón, te pido disculpas, pero lo único que te oigo es que no está consolidado. Lo último fue lo único que te entendí. Esa es la pregunta, ¿a qué se refiere? La regolita. Ah, ¿que a qué me refiero yo con suelo no consolidado? Ajá. Ah, no consolidado, en este caso se estaría refiriendo a suelo agronómico, que es la roca muy degradada que no tiene materia orgánica, no está consolidada desde el punto de vista de ese. ¿Ah? Y también se refiere en lo no consolidado, y gracias por la pregunta, ¿sabes? Es que contiene muchos restos diminutos de rocas todavía, como esto que te estoy señalando, como esto que te estoy señalando. Porque cuando ya dejó de tener restos de roca porque se alteró por completo y dio lugar a suelo, entonces viene un perfil de puro suelo, y ese sí se determina que es consolidado. ¿Ok? ¿Está bien? Suelo, capa de material degradado, blando, no consolidado, que se encuentra sobre rocas. No consolidado también determina, ¿se acuerda cuando les vi las rocas sedimentarias, que primero era el sedimento que depositaban los ríos y los vientos y los lagos y los glaciares, todo eso? Y ese sedimento es material no consolidado, porque es suelto, no está cementado, es material suelto. Eso también se refiere a no consolidado, que se puede, pero puede estar muy apretado, sí, muy apretado por las presiones de confinamiento del material que está encima. Entonces no está consolidado de no cementado, ¿no? Ya eso ese suelo residual es un sedimento como el que les había descrito con las rocas sedimentarias, pero es formado por la alteración de rocas preexistentes, pero es suelo. Los suelos residuales, por lo generalmente, están mucho más consolidados que los suelos transportados y ejercen más confianza para hacer instalaciones de obras de ingeniería que los suelos transportados, porque los suelos transportados tienen mucho espacio vacío, mucho espacio de aire entre los granos, mientras que el suelo residual no tiene espacios de aire, porque acuérdense que era roca maciza, y lo que está es alterada en el sitio y podrida en el sitio, pero sigue manteniendo eh, la misma estrechez de su red atómica, sin espacios vacíos. Podrido, pero sin espacios vacíos. No sé si me expliqué.
¿Escuchaste bien la respuesta? No, no me responde. Y aquí tenemos, esto es una vista muy buena donde ya aparece el suelo de agronomía, donde aparecen las plantas sobre ella, ¿ves? Este es el suelo de agronomía que hay que salir de él, que es esta misma franjita. Eso para ingeniería es estorboso, porque ese material puede alterar los cimientos de la obra de ingeniería que se instale allí. Bien, esta es la diferencia entre el suelo y la regolita. Este es el suelo, pero el suelo ya desde el punto de vista agronómico. Y la regolita es esta, con todo, hasta la roca maciza. Roca maciza que lo llaman aquí roca fresca. Es- Ahora vemos la meteorización química. Química. Ya va. Déjenme ampliar la imagen. Ok. Estos colores ocre, ya les había explicado la clase pasada que les mencioné la oxidación como parte de los procesos de meteorización química. Esta, que está más blanquecino, apenas está empezando la oxidación. Aquí está ya mediana la oxidación y aquí está fuerte la oxidación. Está fuerte. Cuando se vea más rojizo, también, aparte de que está más fuerte, está más profunda la meteorización, o sea, más interior de la roca está alterada. Más interior de la roca está alterada. Esa es la oxidación. Y esto es la acción de las plantas. Son los líquenes que se colocan encima y que esa interactuación ayudan a alterar químicamente la roca que está en superficie. ¿Ok? Eso es otro también. Los líquenes, esa que se adhieren fuertemente a la superficie de la roca, cuando se van descomponiendo los mismos líquenes, los elementos químicos que integran esos líquenes empiezan a interactuar con los elementos químicos de la roca y las comienzan a alterar. La acción de los líquenes no origina grandes profundidades de meteorización química. Se reduce a pocos espesores superficiales. Mira, aquí ya se ve roca fresca, ya se ve roca fresca, o sea que lo más alterado está unos centímetros, sí, centímetros no más de alteración de la roca. ¿Ok? Bueno, esto estaba fuera de sitio, porque esto era de la exfoliación de los tipos de foliación tanto de minerales como de las rocas. Cuando vimos los minerales que debía ponerse esa imagen. En la zona nuestra, Guayana, con el perdón de ustedes voy a tomarme un cafecito, pues. Este, esta es roca ígnea, no le quepa la menor duda. La veo ligeramente metamorfizada, pero es roca ígnea, posiblemente granito. ¿Ok? Bien, esas rocas en nuestra Guayana, que yo no sé si esta es de Guayana, pero más adelante sí hay imágenes de la Guayana nuestra. Cuando ocurre la meteorización química en algunos tipos de rocas, s- produce como resultado final de esa meteorización que la roca comienza a aparecer como las capas de la cebolla, como las capas de la cebolla. Mira, aquí vean como unas capas y están encima de esta, y aquí esta capa está encima de esta y esta capa está encima de esta. Entonces aquí está, mire, aquí está, mire. Había una capa aquí que ya empezó a bajarse, aquí se ve. Y se va exfoliando, eso se llama exfoliación, se va exfoliando de esa manera. Es una manera como de la meteorización química, porque el agua se va metiendo y va formando esas láminas que a la final mecánicamente termina disgregando la roca. Eh, En nuestra Guayana hay muchas capas de esas, hay muchas rocas de esas. Y esto es Guayana. Yo estuve ahí, para que sepa. Ahí estuve yo. No logré entrar a esa casa, pero estuve aquí. Esto es una carretera que viene aquí. Yo estuve aquí y me paré que me dio mucha curiosidad. Esto es cerca de Puerto Ayacucho, en Amazonas venezolano. En Amazonas venezolano. Que me causó curiosidad porque encima de esa roca que está foliada, mírenla, aquí está foliada. Aquí se ven las láminas. Mírenla. Está foliada. Sí, construyeron esa casa.
Bueno, y eso es solitario ahí. El hombre, la gente que vive ahí, pues quiere vivir en soledad ahí. Y esta es otra de la foliación que también se puede llamar escamación. También puede ser, pero se escama en láminas, en láminas. ¿Ok? Esta escamación también se da si llega a dar de acuerdo al tipo de roca por acción mecánica o física mediante el hielo de hielo, que forma parte de la primera clase, el de la clase que leí la vez pasada, interacción física del hielo y deshielo, de acuerdo, porque no todas las rocas se escaman de esa manera, pero en este caso rocas graníticas se escaman así. Y también es por efecto del hielo de hielo y por acción química cuando es bastante fuerte el sol y bastante fuerte la lluvia. Los dos son intensos, tiende a descamar también diferentes tipos de acuerdo al tipo de roca. ¿Sí? Este es Guayana también, este es cerca de Puerto Ayacucho. Y esta es foliación. Aquí se ve algo aquí se ve mejor, mire, se ve mejor la foliación. Y esto es grande porque mira el tamaño de los árboles con respecto al tamaño de la montaña. Y con esa foliación quedan como unos núcleos de esa roca que aquí son núcleos, mire. O sea que esto queda como el centro de la cebolla, por decir una imitación. Y las láminas que estaban encima ya se fueron por erosión y por meteorización mecánica se fueron. ¿Ok? Este lajamiento también es que es la misma escamación por hielo de hielo, y por la diferencia de presión. Se me ha olvidado eso que se lo dije la vez pasada, que es cuando la roca está muy sometida a grandes presiones, que se lo dije la vez pasada, que llega a reducirse hasta 60% el volumen, el espesor original que tenía por presión de tantos hasta kilómetros de roca encima de ella. Llega a reducir, si era 100 metros originalmente, llega la roca a tener 40 metros por tanta presión que hubo. Y si esa roca llega por la tectónica de placas o por túneles que hace el ser humano a quedar al aire libre, pierde la presión y tiende a aumentar nuevamente su volumen. Ese proceso de tender nuevamente su volumen produce en la roca laminación también, o lajación, como lo quieran llamar. ¿Ok? Y esos túneles que son los que comunican a Caracas con Valencia, que fueron hechos por allá en 1950, lo que quiere decir que tienen 75 años de hecho esos túneles todavía, las paredes y el piso de esos túneles, una vez al año hay que hacerles mantenimiento y uniformizar las paredes y el piso, porque por ejemplo el piso llega a formar una especie de inicio de lomos de camello, nos llevan lomos de camello y uno va en el autobús vía Caracas y siente esos saltos. Cuando yo trabajaba en el Ministerio de Transporte en Caracas, atendí esos casos. Bueno, y también por lajamiento dentro de la roca, por la presión y las temperaturas. Fíjense que forma estas cosas como si fueran estratos de roca sedimentaria y no son rocas sedimentarias. Para mí que esto no logro distinguirlas. Si le digo un nombre de una roca les caigo mentira. Mejor no lo estoy diciendo para no dejar de ser serio con mi materia. Pero eso como si fueran estratos, sí es producto de la pérdida de presión y por las temperaturas. Fíjense que estos son montañas heladas. Esto debe ser al norte, esto debe ser en Siberia, por allá. Una cosa de, o en norte de Canadá, por ahí debe ser. Bueno, esto es muy clave que ustedes lo sepan, que ustedes lo tengan, porque esto es para cuando ustedes sean ingenieros, tienen que tomar decisiones con estos conocimientos. Sue- Suelo, rocas reconocimiento de campos, rocas sin textura reconocible, capa superficial que contiene humo. Humo es la materia orgánica y las raíces de las plantas. Este es el suelo del agrónomo que yo le dije, que tiramos eso. Roca completamente meteorizada. Esto creo que le da también respuesta a la pregunta que me hizo el bachiller ahorita. Roca completamente alterada por meteorización. In situ quiere decir en el sitio donde estaba la roca y el suelo queda en el mismo sitio. Por eso
por eso se dice que es in situ, pero con textura reconocible. En los granitos, los feldespatos están alterados por completo y minerales de arcilla no pueden recuperarse los testigos en sondeos de rotación. Completamente muy meteorizado. Bueno, aquí está totalmente, aquí un poquito menos, aquí un poquito menos, aquí menos y aquí está la roca fresca sin ningún tipo de meteorización. La, la- el calor solar que llega en la superficie de las rocas o los suelos, todo lo que está en la superficie, como uno que cuando va caminando aguanta calor, ese mismo calor que aguanta uno le llega a la roca, que si están en la superficie. Ese calor se transmite a profundidad, pero no a grandes profundidades, apenas algunas, de acuerdo, porque tampoco todas las rocas son iguales de conductoras de calor. Unas transmiten calor, 1 grado de temperatura, por ejemplo, cada 10 metros de profundidad, 1 grado, y otras apenas a 1 metro transmiten ese grado. Las rocas son, no todas las rocas son iguales conductoras de calor, pero ese calor solar, por lo general y en promedio no pasa de 3 4 5 metros máximo que llega a la roca. Por eso es que hay debajo la roca sana, que es esta roca que llaman fresca. La roca sana porque hasta ahí no logró llegar el calor solar por transmisión de calor desde la superficie y entonces el calor no ha actuado para ayudar a alterar la roca allí. Y por otro lado, el agua que se infiltra, que es el otro protagonista de la acción de la descomposición química de las rocas, pues depende de la fractura que tenga la roca, depende de la esto no se lo voy a decir ahorita, pues es el tema que viene. Si les digo ahorita, les complico la vida ahorita. De la orientación de las estructuras de la roca, facilita la percolación del agua hacia grandes profundidades. Por ejemplo, si hay fracturas de la roca está fracturada solamente 2 metros de espesor desde la superficie a 2 metros de profundidad nada más, y de ahí para abajo está maciza, pues el agua logró llegar fue a esa profundidad nada más, y lo que quiere decir que la roca se empieza a descomponer de 2 metros para arriba a formar regolita. ¿Ok? Bien, esto sí quería decírselo porque a propósito del agua que cayó y que dije que después les hablaba. Esto quiero explicárselos bien, porque esto es la acción de las estaciones lluviosas y aquí está Venezuela. Venezuela, ¿cómo se llama? En la península de Paraguaná, que está aquí, norte del estado Falcón, llega a tener, creo que son 8 grados norte del Ecuador, norte grado del Ecuador. Pero en las islas, que hay unas islas por aquí, hay unas islitas por aquí, llega a tener, creo que hasta 15 grados norte. Tiene Venezuela, pero en la zona de isla, pero continental llega solamente en la península de Paraguaná, es donde está el lado continental más norte de Venezuela. Eso está a 8 grados norte del Ecuador, lo que quiere decir que está dentro de esto es el trópico de Cáncer. Son líneas imaginarias que los cartógrafos desde la Edad Media trazaron para ayudar a comprender cómo es que la Tierra gira alrededor del Sol, qué significa el día, qué significa la noche, qué significa el año, qué significa la estación de invierno, qué significa la estación de sequía para Venezuela. Bueno, voy a empezar a explicarles. La Tierra gira alrededor del Sol, pero no vertical. Mire que el eje norte-sur está inclinado, está inclinado. Si estuviera vertical, el eje norte-sur estuviera aquí, así. O sea, la Tierra gira alrededor del Sol inclinada. ¿Qué tanto está inclinada? 23 grados 27 minutos. Esto. Si aquí está el polo sur, esta separación 23-27 es lo que está inclinada la Tierra. 23 grados 27 minutos. Y viendo ese 23-27, se pusieron imaginariamente, me está apareciendo un aviso que dentro de 10 minutos se acaba la sesión. Bueno, cuando se acabe grabamos y nos vamos a la segunda sesión. Entonces establecieron que la mitad de la Tierra era el Ecuador. El Ecuador pasa, por cierto, cerca del Quito en el país Ecuador, por eso lo llamaron Ecuador y tienen un monumento ahí. Yo estuve ahí también. Ahí está. Y de ahí para el norte, hasta 23-27 grados norte, en 23-27 grados hacia el norte, partiendo de 0 grados el Ecuador, 0 grados, ya le mira, aquí está, 0 grados, 23-27 es el norte, trazaron una línea imaginaria y se llamó hasta ahora Trópico de Cáncer.
trópico de Cáncer. Y igualito, del Ecuador hacia el hemisferio sur, 23, 27 hacia el sur, establecieron el otro trópico que llaman el trópico de Capricornio. Cáncer, Capricornio, porque esos nombres no los sé, pero esos son los nombres que traen desde la Edad Media. Y todo el espacio del planeta Tierra entre el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio se llama la zona intertropical. Intertropical, lo que quiere decir que Venezuela se ubica en la zona intertropical. ¿Ok? Entonces, la vuelta que le da alrededor de este eje la Tierra son las 24 horas del día, alrededor de su eje. Ella misma, la vuelta que da, ella misma, es las 24 horas del día. El tiempo que tarda la Tierra en darle la vuelta al Sol es el año, los 365 días del año. ¿Cómo? La Tierra gira alrededor del Sol inclinada, como les dije, entonces a veces el Sol está en el cenit, quiere decir que está totalmente vertical sobre el sitio. Por ejemplo, que estuve revisando hoy la imagen del satélite, el Sol totalmente vertical sobre Venezuela ya está cerca de Puerto Ayacucho, en el territorio federal Amazonas. Hoy estaba ahí, cerca de Puerto Ayacucho. Los rayos solares de Puerto Ayacucho están verticales y como el Sol está aquí vertical, están ligeramente inclinados los rayos solares hacia Mérida, para compararnos. Pero el Sol, en este momento, en su movimiento aparente, porque uno ve que el Sol se mueve, pero no es el Sol que se mueve, somos nosotros, el planeta Tierra, el que se mueve y ve que el Sol sale en el este por las mañanitas y se pone en el oeste por las noches. Es eso de que la vuelta la Tierra da en 24 horas y hay horas del día en que Venezuela está dándole la cara al Sol y hay horas del día en que Venezuela le da la espalda al Sol y es la noche nuestra. Ok, el Sol en su movimiento aparente que detiene los rayos verticales sobre un sitio, o sea, con sus rayos verticales llega hasta el trópico de Cáncer. Para acá para arriba no sigue con rayos verticales, no sigue, llega hasta aquí. Y, y después que llega hasta aquí, empieza a regresarse en su movimiento aparente porque es la Tierra la que gira, o sea, los rayos, uno ve que el Sol con sus rayos verticales se devuelve, se devuelve, se devuelve, y hasta que llega al trópico de Capricornio. Este paso de que el Sol está, por ejemplo, con los rayos verticales aquí, vamos a poner que esto es Buenos Aires, que está un poquito aquí más arriba de Buenos Aires, rayos verticales, comienza a viajar hasta el Ecuador. Ese espacio de tiempo entre los 23 27, que es el trópico de Capricornio, a llegar con sus rayos verticales al Ecuador, son 3 meses, dura 3 meses del año. Eso quiere decir que en esta zona donde el Sol va pasando así, el Sol aquí es cuando verano empieza la estación de ya va, primavera. Cuando el sol estaba aquí, es pleno verano aquí, pleno verano, pleno verano aquí. Como el sol está aquí con sus rayos verticales, aquí, que es el lado opuesto, vamos a poner aquí, esto es Miami, aquí está Miami. Entonces, cuando el sol está con sus rayos verticales, aquí está la temperatura como 40 grados, hace calor, que da miedo allá en Buenos Aires, por inventar, en Buenos Aires. Al mismo tiempo, como el trópico de Cáncer estés aquí hay frío. Aquí hay frío, aquí hay frío. O sea, los meses de julio aquí son muy fríos acá, donde estoy señalando, sur de Sudamérica y sur de África. Son meses de frío. Al mismo tiempo y de manera contraria, esos son los meses de verano acá, de verano acá. O sea, vamos camino a verano en el hemisferio norte porque el Sol en este momento, que le dije que está en Puerto Ayacucho, viene regresando del trópico, viene viajando así, viene viajando así, y hoy estaba sobre Puerto Ayacucho. Viene subiendo, y yo pienso que en 3, 4, máximo 5 días, no, yo pienso que 4, esos rayos verticales los vamos a tener sobre Mérida y va a ser mucho calor ese día. El sol no se tiene, sigue viajando, sigue viajando. Cada vez que viaja este espacio y este espacio, no, hasta aquí, aquí, de aquí a aquí dura 3 meses. De aquí a aquí
dura 3 meses. De aquí a aquí, no, llega hasta aquí y dura los 3 meses. O sea, 3 y 3 son 6 meses. Después el sol, como llega hasta aquí, empieza a regresar. 3 meses más y vuelve a llegar a su sitio de origen. Ahí están los 12 meses del año. De manera que cuando el sol está aquí es verano. Cuando se va alejando de primavera, verano, otoño. Otoño. En este momento en Buenos Aires es el otoño y se va acercando para acá. Y aquí estamos en primavera. Aquí están en primavera. Esa es la cuestión. Ahora bien, ya le dije lo que es planetario. Me voy a Venezuela. Venezuela está muy cerca del Ecuador. Ya le dije 8 grados norte en promedio de la parte continental. Este, Venezuela no se aleja mucho del Ecuador y está ligeramente al norte. Lo que quiere decir que el sol en su viaje hacia el norte, por ejemplo, lo que está pasando hoy, que ya le dije que está sobre Puerto Ayacucho y dentro de 3 o 4 días lo vemos sobre Mérida porque sigue subiendo. Va a pasar los rayos solares sobre Mérida verticales dentro de 4 o 5 días y sigue su viaje al norte. Cuando regrese, vuelve a pasar un momento dado, un día, otra vez sobre Mérida con rayos verticales. Eso quiere decir y esto es lo que se llama la zona intertropical, que las zonas intertropicales más cercanas al Ecuador, como está Venezuela, el sol pasa 2 veces de manera vertical sobre el país. Cuando los rayos solares están verticales, atraviesan menos espesor, esos rayos solares atraviesan menos espesores de la atmósfera nuestra, pues están verticales. No es lo mismo que el sol esté aquí y alumbre para acá, porque atraviesa perpendicularmente la atmósfera, entonces atraviesa más espesor de atmósfera, pues los rayos son perpendiculares. Y aquí son como totalmente verticales, aquí sí los pasa totalmente, aquí son oblicuos, perdón, aquí son oblicuos cuando el sol está aquí. Los rayos solares que se dan para acá son oblicuos y mientras más oblicuos, sigue alumbrando pero ya no calienta. Por eso los polos norte y polo sur son meses de iluminación, pero no son de calentamiento. Por eso nunca se derrite la nieve allá, aunque ahorita con el cambio climático se está derritiendo. Pero eso es otra cosa. Como pasa 2 veces al año, y acuérdense que le dije que uno de los principales agentes de la meteorización de las rocas es los rayos solares y el otro la lluvia. Los rayos solares por esta zona, como pasan 2 veces, entonces doble actuación de meteorización ejerce el sol sobre las rocas de toda Venezuela. Eso en cuanto a los rayos solares. En cuanto a la precipitación, la lluvia, que es el otro actor, déjenme explicarles ahorita bien. Por aquí, este es el océano Atlántico, este es el océano Pacífico. Desde el Ecuador se dice que este es el hemisferio norte y del Ecuador para abajo, hemisferio sur. De acá de esta zona se originan normalmente unos vientos con esta dirección, tal como lo voy señalando yo, así. Unos vientos que se originan aquí y van hacia la parte ecuatorial. La zona, mientras más cercana al Ecuador, es más caliente, incluyendo la superficie de los océanos. Los océanos aquí en tanto el extremo sur como el extremo norte son muy fríos, pero los océanos cercanos al Ecuador son muy calientes. Y estas masas de viento, por decirlo así, masas de aire que son vientos, en la medida que van viajando hacia el Ecuador, mire que van viajando hacia el Ecuador, este, está atravesando masas superficiales sobre el Océano Atlántico bastante calientes que evaporan mucha agua y alimentan de vapor de agua esos vientos. Y se llaman los alisios del sureste, porque si consideramos esto, a Venezuela llegan procedentes del sureste. Sureste es este y este es norte. Esto porque ahora pasamos al componente agua. Ya le dije que aquí se forman los alisios del sureste y en la medida que van acercándose al Ecuador se van cargando de vapor de agua, se van cargando de vapor de agua, de manera que cuando llegan a Venezuela, esas nubes llegan muy cargadas de vapor de agua, esos vientos alisios y son muy pesadas. Como son muy pesadas, vienen a Venezuela muy bajas dentro de la atmósfera, muy bajas, muy cerca de la superficie terrestre. Son esas nubarrones negros que uno ve, oscuros, que uno ve en el cielo cuando mira para el cielo. Esa es una cosa.
La otra cosa es que al mismo tiempo que se forman los alisios del sureste, de acá de este sector, cerca de donde está España y Portugal, se forman los benditos alisios del noreste, porque si estamos en Venezuela, para acá es el noreste. Con respecto a Venezuela, para acá es el noreste. Se forman unos vientos también que los llaman alisios del noreste, estos son del sureste, del noreste, y van trasladándose también, buscando hacia las zonas tropicales a llegar a Venezuela. También, en la medida que se van acercando al Ecuador, las aguas del Océano Atlántico son más calientes y le proporcionan mucho vapor de agua a esas nubes. De manera que cuando llegan a Venezuela, los vientos del sureste se encuentran con los vientos del noreste. Esa zona de encuentro de los vientos del noreste con los del sureste, cargados ambos de mucha humedad que se han recargado en el océano, esa franja se llama cinturón intertropical o zona intertropical, que son esa zona de encuentro de esas masas cargadísimas de vapor de agua. Bueno, esa zona intertropical, cuando el Sol viaja hacia el trópico de Cáncer, carga con ella, en la acción del Sol sobre el planeta Tierra es muy poderosa, mucho. Quien origina los vientos en todo el planeta, la energía esa es el Sol. El Sol es el que mueve las masas de aire, gobierna todo eso, no lo gobierna el ser humano, no puede meterse con eso. Entonces, cuando el Sol se traslada en su movimiento aparente hacia el trópico de Cáncer, se lleva consigo detrás la franja intertropical, que la zona intertropical, el cinturón intertropical en el planeta Tierra, es más o menos por donde voy pasando yo la flechita. Es la causa por la cual estos colores verdes significa que en zonas donde hay vegetación y donde son colores blancos es donde hay desierto. Fíjense que la zona intertropical de África es la zona cercana al Ecuador y es donde están las selvas africanas. Y aquí es donde está la selva amazónica brasilera y que el sur de Venezuela forma parte de esa selva amazónica. Entonces, este, mm, el Sol, ya le dije, cuando se traslada, lleva consigo detrás de él, el cinturón intertropical. De modo que si viaja el Sol para allá, detrás está viajando el Sol, el cinturón intertropical así. De manera que cuando el Sol, que le dije que dentro de 4 o 5 días va a estar sobre Mérida, póngale que pasan unos 15 días más y está sobre República Dominicana, Haití, que es esto, la República Dominicana, Haití, ya está allá y el Sol, como viene detrás de él, entonces el cinturón tropical estará sobre Venezuela, descargando precipitación y comienza la temporada en los 6 meses de invierno. Los 6 meses de invierno en Venezuela siempre van del mes de mayo normalmente, pero no es exacto 1 de mayo, sino alrededor de mayo a noviembre, 6 meses, 6 meses. Son estos 6 meses que el Sol está viajando así, llega hasta acá y los 3 meses que vuelve para acá. Porque entonces cuando viaja al norte se lleva detrás del cinturón, ya le dije que dentro de pocos días, cuando el Sol esté aquí con sus rayos verticales, detrás de él estará el cinturón y se colocará sobre Mérida y caerá en los aguaceros. Porque el cinturón intertropical significa lluvia. Hablar del cinturón intertropical es lluvia, lluvia. Se lo lleva para acá. Pero cuando ya le dije que 3 meses empieza a regresar el sol y vuelve a pasar por aquí, se está llevando el cinturón intertropical detrás de él. Entonces, cuando viene para acá, el cinturón se desplaza al sur, se desplaza al sur y ya se sale de Venezuela y empiezan los meses de verano en Venezuela, porque se sale ese cinturón. De manera que el cinturón intertropical, al igual que el Sol, está pasando 2 veces sobre Venezuela. Y pasando 2 veces sobre Venezuela, pasa las rocas 2 veces al año, sufren la acción del sol y el agua de manera fuerte que no lo sufren acá, porque el sol viene para acá una sola vez y en una sola vez al año es que sufre fuerte acción de los rayos solares y la lluvia, y aquí una sola vez al año, mientras que en la zona intertropical, como viaja entre los dos sitios así, pasa 2 veces. Es la razón por la cual creo que les dije el otro día en una clase que el Imperio Romano en Italia, construyó cerca de 3.000 kilómetros de las
que se suponía que eran carreteras que ellos hacían para pasar las carretas que ellos, con las que ellos se transmitían. Y muchos, claro, ellos no conocían el asfalto. Entonces agarraban pedacitos de rocas, pedacitos de roca, y las colocaban de forma geométrica para darle piso a esas carreteritas que hacían. Y las rocas más comunes allá en Italia, para esa fecha, Italia es esta. Esta es Italia. Y fíjense que está mucho más al norte. Ah, que se me ha olvidado esto. El Ecuador, trópico de Cáncer. Este es el círculo, este es no este, el círculo polar ártico, círculo polar antártico que queda aquí abajo. Estos son lo que se llaman las zonas templadas, que sufren las cuatro estaciones del año. Aquí cae nieve meses al año y aquí no cae nieve, aunque hace mucho frío. Cuando el sol tapa acá, está muy frío aquí, pero no cae nieve porque no sé si se han dado cuenta que hay más superficie continental en el norte que en el sur. Miren, el océano aquí es bastante ancho y solamente está América del Sur y África. De resto, Eurasia es grandísima y Norteamérica es grandísima. El hecho de que esa zona continental hace que, ¿cómo se llama? Que caiga nieve aquí, mientras que aquí, como hay mucha influencia de los océanos en el sur, los océanos tienen corrientes marinas que son cálidas, que hacen que el viento frío que ocasiona la caída de nieve se caliente un poquito, y aquí hace frío pero no cae nieve. Buenos Aires no cae nieve, para que sepa. Aún en la temporada de invierno o aún estando ubicada en esas latitudes muy cerca al polo sur en este caso. Pero esos países templados, estos del sur, estos del norte, las rocas se alteran muchísimo más lentamente que como se alternan aquí en la zona intertropical. Por aquello que le dije que pasa el sol 2 veces al año, el cinturón intertropical también pasa 2 veces al año. El cinturón intertropical no se transmite para acá, sino siempre está entre los dos trópicos. Tanto el sol como el cinturón intertropical están en los dos trópicos. Pues echando vaina entre los dos trópicos, y entre los dos trópicos estamos nosotros, los venezolanos. Bien, y ellos, esos romanos, hicieron carreteras y le ponían baldoquines como especie de ladrillos de basalto. Recordémonos que el basalto es roca ígnea, ígnea, ultra básica, es ultra básica, tiene muy poco silicio, es ultra básica, o sea, una roca que se meteoriza con facilidad. Pero yo caminé por una de esas carreteras que estuve de turista una vez allá, y se ven intactas esas carreteras y tienen 2000 y hasta 3000 años de haberse construidas, y se ven intactas, se ven intactas. Basalto. A mí me mandaron una vez en el Ministerio de Transporte, cuando trabajaba, a hacer el estudio para una carretera en la Sierra de Perijá, en el estado Zulia, en la Sierra de Perijá, al oeste de Maracaibo, y ahí hay basalto, el mismo basalto de Italia, el mismo basalto. Y yo no pude recomendar ninguna carretera por allí porque, aún sin meterle máquina para trabajar nada, los deslizamientos son constantes allí porque la roca está podrida. La roca está podrida porque está en la zona intertropical. Entonces, fíjese, el mismo basalto aquí se comporta muy bien para una obra de ingeniería, y aquí no se puede confiar para una obra de ingeniería porque estamos en la zona tropical, en la zona ecuatorial, en la zona entre los dos trópicos. Es la razón por la cual en nuestras latitudes, como en Venezuela, todas las rocas, todas, hasta las más fuertes, se descomponen más rápido que en las zonas templadas. Ese es el significado de este gráfico que les estoy mostrando aquí. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno, y la otra que se me faltaba. Por otro lado, a pesar de ubicados en la zona planetaria donde pega más el sol varias veces al año y pega más la lluvia varias veces al año, este, también hay que diferenciar la velocidad de meteorización o descomposición más lenta o más rápida, de acuerdo a la altura. A la altura. Es la razón por la cual, si estamos en el Vigía, una roca se meteoriza rápidamente, porque ya le dije que esa zona al sur del lago, donde está el Vigía,
es de las zonas donde más llueve y hace calor al norte del Orinoco en Venezuela. Entonces son de las zonas donde las rocas se descomponen más rápido. Pero si de El Vigía pasamos a Mérida, la ciudad, pasamos a Tabay, pasamos a Mucuchíes y llegamos hasta Mucubají, donde el recorrido que vamos a hacer en la práctica de campo, si hay una roca, invento, porque esas rocas no están ahí, pero invento, si estuvieran basalto en el Vigía y basalto en Mucubají, confíe en el basalto de Mucubají muchísimo más que el mismo basalto en el Vigía. O sea, también hay diferencias de velocidad de meteorización en Venezuela, a pesar de ser zona intertropical, de acuerdo a la altura del terreno. ¿Ok? De acuerdo a la altura, porque mientras más alto vamos es más frío. O sea que los rayos solares alumbran pero no calientan. ¿Ok? Y creo que se acabó esta clase, porque no tengo más. Sí, se acabó. Ya va, déjeme revisar aquí. No se me vaya. Se acabó lo que se daba, profe. Sí, sí, esa era la última. Esa era la última. Se acabó el tema de la meteorización. ¿Ok? ¿Algunas preguntas? ¿Alguna pregunta que quieran hacerme? Mire Pues, que este tema de la meteorización se presta mucho para hacer muchísimas preguntas y no en el examen. Y no crean que son preguntas malintencionadas. Es que ustedes van a trabajar a lo largo de su vida profesional en diferente. ¿Qué tal si le sale una obra en el Páramo, después le sale una obra en Puerto Ayacucho, después le sale una obra en el llano, conociendo el tipo de clima? Todo eso está ya, hay una parte que no tiene imágenes aquí, pero también les quería mostrar. Imaginemos, tienen que imaginarse, porque no le tengo imagen aquí. Llega esos alisios del noreste a Venezuela, a Venezuela. Vamos a, esta imagen puede servir. Llegan aquí a Venezuela, los del noreste. Mire, y al llegar a Venezuela, que vienen de aquí, ya le dije que esta es la península ibérica, España, Portugal, llegan aquí. Pam. Y aquí llegan así, llegan así, llegan así, llegan así. O sea que la misma cantidad de vientos llega a el estado Sucre como llega al estado Zulia, pasando por los estados del centro del país. ¿Ok? Bien, ¿qué pasa en este caso? Cuando esos vientos cargados de humedad llegan a Venezuela, hay zonas de Venezuela, por ejemplo, en el estado Sucre, hay un sistema de montaña en este sentido, este-oeste, así, pero no son muy altas, son bajas, de medianas a bajas, las montañas, de medianas a bajas. Hay esta parte central del país, donde está Higuerote, por allá, que ahí no hay montaña, es pura planicie, pura planicie. Después están los centros donde está Caracas, que están las montañas del Ávila, que dan hacia La Guaira, que esos son montañas más elevadas que las del estado Sucre, pero no son como las de los Andes, o sea, son intermedias, aquí bajas en el estado Sucre, intermedias en el sistema de la costa, que es donde está Caracas, y también los vientos alisios chocan con el estado Falcón, que tienen formas de montañas como las del estado Sucre, son bajas y también están orientadas este-oeste. Bueno, esas son. Cuando esas masas de aire chocan con esos relieves que ya les nombré ahorita, por ejemplo, en el estado Sucre, cuando llegan cerca de la cima, como ya les dije que llegaban muy pesadas y cargadas y demás cerca de la superficie, llegan. Entonces chocan con esas laderas de ese sistema montañoso bajo, que y se ven obligadas a ascender, montaña arriba, se ven obligadas. Déjenme ver si logro sacar de las clases pasadas algo de eso. Bueno, vamos a ver esta. Vamos a ver esta. Este, supongamos que los vientos alisios llegan a esta montaña baja y a esta montaña alta. Llegan aquí, cargados de humedad, y chocan, como vienen bajo, llegan aquí. Chocan contra esta montaña y se ven obligadas a ascender. En la medida que ascienden, se producen procesos de condensación dentro de esa masa de aire y empieza a dejar precipitación aquí. Pero como las montañas son tan bajas, apenas logran dejar
lluvia aquí, en las partes más altas, porque es donde han logrado condensar. Mientras que en las montañas más bajas, como las montañas nuestras, andinas, del estado Mérida, por ejemplo, vamos a suponer que esto no sea hasta aquí, sino que sea mucho más alto, entonces las más también chocan contra las cordilleras andinas. ¿Dónde van a chocar contra la cordillera andina? En el sur del lago, en el sur del lago, lo que es a los laterales de la carretera que va del Vigía hacia Caja Seca, por allá, Caño Zancudo. Uno va vía Caño Zancudo y toda esa montaña que van a la derecha, ahí empieza la cordillera andina. Bueno, que chocan con la cordillera andina que es más alta, entonces comienzan a condensar, dejar lluvia aquí, lluvia aquí, lluvia aquí, de manera que cuando llegan a la cima de las montañas, esas masas de aire han dejado la mayor parte de la precipitación acá y cuando pasan para acá, es muy poca la precipitación que deja aquí. Entonces, ya quiere decir que por lluvia, así sea la misma roca, aquí esta se meteoriza menos que esta, porque esta aguantó más lluvia aquí. Entonces, acá apenas empieza en estado Sucre, comienza a condensar es aquí y empieza a dejar precipitación es en las zonas altas de esas montañas bajas. Entonces, y solamente en esas zonas altas es donde está la roca más meteorizada que las rocas de aquí abajo. ¿Ok? Eso pasa entonces mientras más alta. Ahora yendo entonces, habiéndoles dado eso, yo no sé si hay un mapita de Venezuela aquí, no, yo creo que no lo hay, no, en este tema no lo hay, pero vamos a tener que trabajar con la imagen de satélite que tenemos hace rato. Esta, aquí. Pero si yo logro aumentar un poquito aquí, y de hecho esto para acá, logro agrandar Venezuela aquí, pero no logro enderezarla. Bueno, veamos la torcidita así. Pero si la vemos un poquito más grande aquí, Venezuela. Los vientos alisios que llegan acá, que este es el Golfo de Venezuela, esto es la península de Paraguaná y esta es la península de La Guajira, y entre las dos penínsulas está el Golfo de Venezuela y aquí está el lago de Maracaibo. Este es el lago de Maracaibo. Los vientos alisios que llegan aquí, como aquí en esta zona no hay montañas, pasan de largo y se meten por el cañón del Chama, que es donde está la carretera que va de los túneles hacia el Vigía, ese es el cañón del Chama, se meten por ahí, por ese corredor. Como es corredor, no tienen que subir montaña, entonces no condensa y no dejan precipitación. Por eso es que esa zona, cuando uno pasa por ahí, hay cactus y vegetación de sistema típico de sistema árido. Pero cuando llegan acá, esas masas de aire a tocar los Andes aquí, que es en la zona de estanque, esos vientos alisios que vienen cargados de humedad, pero no han dejado precipitación porque no han encontrado montañas, porque han pasado por corredores. Aquí se chocan de frente con la cordillera andina y se divide en tres. Esas masas de aire se dividen en tres. Una agarra el- hacia la cuenca del río Mocotíes, donde está el pueblo mío, Tobar, una parte de esos vientos alisios. Y en los vientos alisios, como se empiezan a encontrar con las montañas en ese sector, comienza a condensar y a dejar precipitación allí, y por eso ese valle del río Mocotíes se llama que es uno de los pocos valles de Venezuela donde está casi siempre verde y en estación de verano casi no hay incendios forestales. Esa que se va hacia el Mocotíes. Otra parte empieza a subir abruptamente hacia los pueblos del sur, hacia los pueblos del sur del estado de Mérida, y como es tan rápida y son tan altos, comienza a dejar de inmediato precipitación aquí. De modo que usted agarra la carretera de estanques yéndose a los pueblos del sur, y en estanques donde la agarra esa carretera, la vegetación es xerófila, o sea, de cactus. Pero apenas no lleva ni 5 minutos subiendo la carretera cuando ya encuentra bosque, porque la condensación de esa masa de aire empieza a dejar precipitación allí. Esa es la segunda corriente en que se dividen los alisios. La tercera es agarrando el Chama para Mérida, el cañón del río Chama, de estanques hacia acá. Empieza para acá. Y hasta las cercanías de Ejido, más o menos, donde estaba Macro, hay muy poca diferencia de altura entre estanques y allá, entonces por eso todo ese valle intermedio del estado Mérida, que vamos a pasar por ahí en la salida de campo, es también semiárido, es semiárido. Pero de Ejido para acá, la, la pendiente del terreno comienza a subir y la Sierra Nevada se le atraviesa,
Y entonces esas masas de aire que vienen cargadas por fin se encuentran se tropiezan con montañas y empieza a condensar y a dejar precipitación y por eso toda la Sierra Nevada es tan boscosa. Es la razón de esa. ¿Ve? Aquí llegan vientos alisios que vienen de España, para que sepa. Parte de esos vientos vienen así, se meten por acá y la corriente que viene por el Chamo llega a Mérida y son de las causas por las cuales llueve aquí en Mérida. ¿Ok? Eso que les acabo de decir internamente bueno, y cuando viene para Mérida por el Chama, fíjense que hay quebradas que le caen al Chama, que las vamos a ver, y que las quebradas, invento, por ejemplo, que este es el Chama, invento que esta raya blanca sea el Chama. Este es Mérida y esto es estanque. Hay quebradas que le vienen en este sentido, perpendicular, y hacen corredores en las montañas. Pues si los vientos alisios vienen por aquí, algunas partes de esas masas se meten por aquí aprovechando que hay corredores que el relieve les hace por las quebradas esas. Se mete por aquí, otra quebrada se mete por aquí. Y ustedes ven que entonces empieza, epa, aquí se ve más arribita, más vegetación, y de arriba se ve toda boscosa. O sea, que las lluvias también están de acuerdo a cómo las diferentes formas del relieve y la orientación de esa forma, porque hay la forma de relieve puede ser montañas, corredores de ríos, montañas, corredores de ríos. Y de acuerdo a la orientación, las masas de aire se meten por ahí y como se meten por allí, el agua que se mete por allí ayuda a descomponer las rocas. Por eso hay que estar seguro que cuando usted vaya a hacer una obra de ingeniería, estudie bien esa zona donde usted va a trabajar, qué relación tiene con la orientación de las masas de aire que vienen cargadas de humedad, para ver si en esa zona cae fuerte precipitación y ayuda a descomponer las rocas o no. Por otro lado, recuérdense que hay rocas que son muy resistentes a la acción del agua y el sol y otras son menos resistentes. Todo eso hay que verlo. Por eso les estoy dando esta materia. Bueno, esa es la parte final. ¿Alguna pregunta? Ayelén. Ayelén, preguntas. Bueno, yo por el momento, No, todo profe, yo no. comprendo. Giovanni, pues. Dime, Digo Giovanni. que todo por ahora, profe, entonces no. Más bien me gustaría preguntarle qué pregunta nos puede sacar usted, por lo menos. Déjame pensarlo. No tengo problema en darte un ejemplo. No tengo ningún problema. Porque hasta ahora yo digo que entiendo, pero de repente usted saca, no, bueno, y los vientos alisios de a qué velocidad llega y uno queda verga, coño, no sé. No, no, Entonces, no es la velocidad. no, no, es un ejemplo de que alguna pregunta que quizás a mí no se me ocurriría y usted la saca, pues. Porque sí, ahorita la pienso, pero para aclararte lo de los vientos, ya que sacaste esto a relucir. Yo con respecto a la meteorización de las rocas, espérate un segundito que tengo una llamada. Aló, Gustavo, perdona que estoy dando clase en este momento. Llámame en 15 minutos, porfa. Vale. Bueno, cuando esas masas de aire chocan con las montañas, les anula la velocidad de esos vientos. O sea, le sirven de barrera. Las montañas les sirven de barrera a esos vientos. Los vientos, más que todos, en este caso, serían como agentes para que por gravedad se desprendan materiales y se produzcan que el material caiga por las laderas de la montaña y cosas de esas. ¿Ok? Por ejemplo, yo les podría poner un ejemplo. El, eh, el sistema de la costa venezolano, eso se ve cuando uno está en bachillerato, así que no le estoy diciendo nada nuevo. Tiene dos cordilleras paralelas en sentido este-oeste. La que está directamente haciendo contacto con el Mar Caribe, se llama la cordillera Costa, ay, le dan un nombre a eso, la, la cordillera norte del sistema de la costa que está en sentido este-oeste. Y después viene un valle gigantesco y después viene la cordillera sur, que también está de este a oeste. Tienen dos sistemas. En la parte central que es la que le dije yo que está llano de valles, ahí donde está Caracas. Caracas está en esa parte y está Maracay, está Valencia, está todo eso.
pero la cordillera del norte tiene la parte del sistema de costa norte y costa sur. Yo les podría decir, adelantándole eso, en la costa norte y la costa sur, en ambas hay, y le invento, hay lutitas y podía inventar una roca sedimentaria, una metamórfica y otra ígnea. ¿En cuál de las dos cadenas montañosas, norte o sur, se descompondrían más rápido las rocas? ¿Estás pensando? Pues sí, yo a priori diría que en la norte, ¿no? Y acuérdate que cuando les hago la pregunta, siempre al final les digo que explique por qué norte. Bueno, porque a la parte norte es donde llegaría con mayor fuerza los vientos, ¿no? Claro, pero por otro lado, que no se te olvide que yo te acabo de decir, les acabo de explicar que las máximas alturas están en la cordillera andina, no en el resto del país. Esas son montañas medias. Le dije que Paraguaná, Falcón y el estado Sucre en Oriente son montañas bajas. En la parte central son montañas medias y los Andes, montañas altas. Si ambas son montañas medias, quiere decir que y tienes razón, con las primeras que chocan son con las del norte, pero no agotan toda la capacidad de humedad que traen, porque son montañas, no son tan altas, dejan algunas y parte de ellas va al sur. Entonces, ¿cuál se meteoriza más rápido? Pues pensaría de que eso, que las norte, pero con la explicación que acaba de dar, ya no sé si son las sur, entonces. Yo sigo pensando como tú que son las del norte, pero la explicación por el explique ese, que terminaba para sacar nota completa de la calificación, sería que como no lograron dejar en el norte toda la precipitación, pero sí la mayoría, o sea que la cordillera sur le llega menos agua, y como le llega menos agua, menos componente para descomponer rocas tiene. ¿Ves? Y esa sería la respuesta completa. Pero hay que analizar bien eso. Y eso es verdad, y eso pasa, para que sepas. Y soy testigo de eso porque no les miento que le digo que trabajé por todo el país. Me encontré con, con todas las situaciones esas. ¿Ok? Otra pregunta. Ah, ¿y ahorita? Ahí, entonces, ¿ahora qué hago? Esto. Volvimos. Epa, estás Ayelén, tú estás Ayelén, ¿estás tú sola? Al parecer, Ah, te llevaste la compinche. Ella, no ella, sé. ella está contigo para escuchar la clase o porque después la clase van a planificar cómo levantar bobos. No, profe, ya muy tarde. Ya, ya, Para otro día. de eso para otro día, sí. Bueno, les Mm.